Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. ¿Creéis que es posible alcanzar en mejora de composición corporal un 0% de grasa corporal? Dentro del mundo de la musculación especialmente, porque en otros deportes pueden no ser tan evidente, ¿no?, el tema de la composición corporal, aunque es importante evidentemente en todos, pero en el tema, pues vamos a decir, de la musculación, del fitness, del culturismo, se tienen unos valores de composición corporal relacionados con la grasa corporal muy inferiores a cualquier otro tipo de deporte, y de hecho cada vez se puede ver que los culturistas o las personas que entrenan en este tipo de disciplinas deportivas cada vez buscan porcentajes de grasa corporal más bajos, que después el resto de deportistas no profesionales, porque estaríamos hablando en este caso de deportistas profesionales que se dedican, pues, a competir en esas disciplinas deportivas, pero después están, bueno, pues todos aquellos deportistas que entrenan en el gimnasio y que quieren parecerse a sus ídolos físicamente hablando, ¿no? Tener esa tableta bien marcada, esos brazos musculosos y bien definidos, esos hombros, esa espalda, las piernas, todo tan sumamente definido que, si os habéis fijado, en algunos casos se marcan casi hasta las fibras musculares de los porcentajes tan bajos de grasa corporal que se alcanzan. Pero ahora vamos a reflexionar un poco, porque evidentemente no voy a hacer ni un a favor ni un en contra. Yo realmente lo que quiero es que pensemos lo que nos va a resultar más beneficioso a cada uno de nosotros. Los deportistas profesionales tienen un equipo, como os digo muchas veces, multidisciplinar a su servicio para mejorar su rendimiento deportivo y, por supuesto, su salud a largo plazo. Por lo tanto, nosotros, vamos a decir, el común de los mortales, no tenemos ese equipo multidisciplinar y, por lo tanto, a veces no debemos llegar, por supuesto, a veces no deberíamos llegar nunca a esos extremos. Y aquí os voy a poner varios ejemplos para que nosotros, como os digo, reflexionemos un poquito, teniendo en cuenta esa pregunta que os he hecho inicialmente, que luego os daré la respuesta acerca de ese porcentaje tan bajo de grasa corporal. A ver, por ejemplo, una persona, y aquí vamos a imaginarnos cada uno de nosotros. Cuando somos niños, hay niños muy fibrosos que se les marcan, fijaros, hay niños que pueden tener musculatura definida, incluso, vamos a decir, con 10, 12 años, etapas de la vida en las cuales no es normal, ¿no?, tener tanta definición muscular. Quiere decir que son muy activos, que tienen un bajo porcentaje de grasa corporal, incluso si comen adecuadamente. O sea, son niños con mucho movimiento generalmente. Sin embargo, hay niños con porcentajes de grasa corporal muy altos en esa misma etapa. Cuando a esos dos niños les ponemos en la etapa adulta, cada uno de ellos tiene más cantidad de bolsitas de grasa en su cuerpo. Los niños que han tenido un porcentaje de grasa corporal más alto de niños tienen una mayor facilidad para llenar esas bolsitas de grasa. Es decir, nuestros depósitos de grasa pueden crecer en número y en volumen. Si mi número de bolsitas donde acumulo grasa es muy grande desde que soy niño, me va a resultar más difícil perder esa grasa corporal que si mi cuerpo tiene un menor número de bolsitas desde que soy niño. Bueno, os pongo desde que soy niño por poner un ejemplo, ¿no?, en la evolución a lo largo de la vida. Aquellos, vamos a decir ya jóvenes, que están entrenando en el gimnasio y que tienen una mayor facilidad para perder grasa corporal o mantener porcentajes de grasa corporal bajos,
Si nosotros nos fijamos, seguro que de niños han tenido un menor porcentaje de grasa corporal que aquellos que tienen mayores dificultades. Esto es una cuestión, vamos a decir, de evolución. Vale, nos olvidamos. Vamos a otro tema que también influye en esos porcentajes de grasa corporal, que evidentemente sería la dieta o la alimentación que acompaña a esos deportistas durante la práctica deportiva. Si yo tengo una alimentación hipercalórica, es decir, por encima de mis requerimientos, me sirve perfectamente para aumentar masa muscular, pero al mismo tiempo puede acumular con mayor facilidad grasa corporal en esas etapas, por ejemplo, de volumen. Después de esa etapa de volumen donde mejoro mi masa muscular, iríamos a la etapa de definición, de pérdida de grasa corporal. Esa etapa de definición puede ser más o menos larga en función de ese exceso de grasa que tengamos que perder. Pero mi cuerpo siempre tiene un límite, que no es precisamente ese 0% de grasa corporal. ¿Por qué? Pues porque la grasa corporal es imprescindible, podríamos decir, para un buen funcionamiento de nuestro cuerpo. Es la reserva que tiene nuestro organismo para mantener algunas funciones vitales, entre ellas, por ejemplo, la correcta regulación hormonal, una correcta termorregulación y algo que a mi cuerpo le vuelve loco, podríamos decir, y es tener depósitos de reserva para que, si llegado el caso de que yo no ingiera ningún alimento, tenga de dónde obtener energía. Y este es un mecanismo defensivo, podríamos decir evolutivo, de nuestro cuerpo. Es decir, cuando mi cuerpo detecta la señal de que el porcentaje de grasa corporal es excesivamente bajo, va a provocar alteraciones, modificaciones en mi metabolismo que impidan esa pérdida de grasa corporal de manera excesiva y por lo tanto nos va a resultar cada vez más difícil. Vale, volvemos al caso inicial, ¿no? Esos competidores, por ejemplo, en culturismo, con porcentajes de grasa corporal muy bajos, con una definición extrema, conseguida no solo por reducción de la grasa corporal, sino también de la hidratación, que abulta a veces en nuestro cuerpo. Por lo tanto, ahí habría ese doble mecanismo, que por cierto, las técnicas de deshidratación, bueno, son también bastante peligrosas y afectan negativamente a la salud. Si tenemos en cuenta que se calcula que la grasa esencial, es decir, la que no debemos perder para mantener un buen estado de salud, oscila alrededor del 4-6% en los hombres y del 10-12% en las mujeres aproximadamente, en ese caso podemos pensar que esos porcentajes del 0% de grasa corporal evidentemente son inalcanzables, o al menos inalcanzables de manera natural, ya que cuando estamos en una etapa de definición perpetua, continua, para mantener esos porcentajes de grasa corporal tan bajitos, se dificulta también la mejora de la masa muscular, es decir, siempre se suele ir rotando, ¿no? Esas dos fases de volumen, definición, volumen, definición, para mantener esa masa muscular en esos porcentajes tan altos que mantienen estos deportistas. Por lo tanto, si yo mejoro esa definición tras ese volumen, evidentemente es prácticamente imposible mantener esas tasas tan altas de porcentaje de masa muscular con tasas o con niveles tan bajos de grasa corporal, teniendo en cuenta sobre todo que nuestro cuerpo va a evitar a toda costa, de manera natural, perder más de lo que se considera grasa esencial. De hecho, por ejemplo, en los hombres, mantener porcentajes a largo plazo
inferiores a un 7-8%, bueno, a veces puede resultar bastante complicado. Y en el caso de las mujeres yo diría que no es nada recomendable llegar a niveles de grasa corporal esencial, porque se producen bastantes alteraciones a nivel hormonal, sobre todo en mujeres en edad fértil, en las cuales, bueno, pues la desaparición de la menstruación es uno de los signos clásicos que puede afectar al mismo tiempo a otras patologías o enfermedades más frecuentes en las mujeres que en los hombres, como puede ser la osteoporosis, y por lo tanto no es conveniente, y aquí ya os hablo, por supuesto, a nivel de salud, mantener porcentajes de grasa corporal tan bajitos, y por supuesto que alcanzar un 0% de grasa corporal, igual alguien me lo rebate con pruebas científicas, pero dudo mucho que sea alcanzable, no hablando ya de salud, ¿no? Sino simplemente que se pueda alcanzar un 0% de grasa corporal de manera natural, que ya sabemos todos que a veces hay prácticas prohibidas que se realizan, bueno, pues de manera inadecuada para alcanzar niveles superiores de masa muscular o niveles inferiores de grasa corporal, y por lo tanto no estoy hablando, por supuesto, de esos casos. De hecho, cuando se han hecho investigaciones, ¿no?, en las cuales se trataba con deportistas de élite con porcentajes de grasa corporal muy bajitos y se les hacía un DEXA, que es una técnica que nos permite conocer casi con total exactitud los porcentajes de grasa corporal, en ningún caso se alcanzaban porcentajes de 0%, incluso cuando esos deportistas nos decían que tenían porcentajes cercanos al 0%, y muy pocas ocasiones, yo creo que si no recuerdo mal prácticamente ninguna, aparecían niveles inferiores al 4% de grasa corporal, la que os he dicho que se considera el porcentaje mínimo de grasa esencial que debe mantener nuestro cuerpo para mantener, bueno, pues su funcionamiento de manera adecuada. La única manera, podríamos decir, natural de mantener porcentajes de grasa corporal bajos es proporcionar suficiente cantidad de grasa a través de la dieta para que nuestro cuerpo sea capaz de utilizarla cuando sea necesario para los fines que necesite. ¿Por qué? Pues porque nunca tiene suficiente cantidad de reserva, y para evitar esas modificaciones metabólicas porque detecta que hay poca grasa, ¿qué hacemos? Proporcionársela a través de la dieta, es decir, esos porcentajes de grasa corporal tan bajos requieren estrategias dietéticas específicas. Así que espero, bueno, pues haber solucionado un poquito o hacernos reflexionar acerca de la conveniencia o no de mantener porcentajes de grasa corporal tan sumamente bajos. Así que espero que le deis al like del vídeo. No dejéis de suscribiros al canal y quiero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos.